tardes. Buenas tardes a todos. Una vez más aquí con ustedes después de mucho tiempo en silencio, quizás por aquí, por las redes, pero nunca dejando de luchar desde otros espacios. Hace unos días intentaron secuestrar a mi familia y salí en algunos medios tapándome la cara, pero creo que ya no es necesario. No es necesario porque hace pocas horas el régimen venezolano secuestró a mi mamá y secuestró a mi papá. Se ha llevado al hijo de mi hermana, que ya cumple más de 80 días secuestrada también y desaparecida junto con mis dos primos. Y luego retornaron a la casa de mi tía y lo dejaron allí en la casa de mi tía, al niño de mi hermana. Entonces creo que no hay necesidad de usar nada. Estoy por aquí con ustedes el día de hoy, domingo 13 de abril, primeramente para denunciar lo que está ocurriendo con mi familia, al igual que la familia de muchísimos militares y personas que luchan en contra del régimen en Venezuela, no solamente con la mía. Pero que sí es cierto, desde enero de este año ha sido bastante férrea. En enero habían secuestrado a mi papá solamente, a una tía, y lo obligaron a hacerme una videollamada. Posteriormente lo soltaron. Luego secuestraron a mi hermana y mis dos primos, quienes cumplen más de 80 días detenidos, secuestrados, sin información alguna. Los presentaron a los tribunales por información que tenemos de personas que nos hicieron llegar eso. Los presentaron por terrorismo, instigación al terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria. Y bueno, una constante lucha junto con otros familiares por saber de ellos, no para más nada, porque vamos a pedirle clemencia a quienes tampoco ha de dársele. Y en ese orden, la semana pasada intentaron secuestrar a mi mamá dentro de la casa de mis abuelos. También salió por las noticias, y el día de hoy en la madrugada, a las 3 de la mañana, irrumpieron a la casa de mis padres con armamento, en presencia del hijo de mi hermana, que solo tiene 4 años, y se los llevaron secuestrados con destino desconocido. Estaban en un Orinoco blanco, un vehículo Orinoco, y en una camioneta doble cabina. Hasta el momento no sé su paradero, y creo que tampoco lo sabremos durante bastante tiempo. Que esperemos que no sea así. También el asedio constante para que me hagan llamadas y donde les dicen que me tengo que entregar, donde les dicen que me van a perseguir, que me van a encontrar, y que la única manera de que esto acabe es que yo me entregue y acaba todo el tormento para la familia. También hace 2 días, vinieron a la casa unas personas donde yo resido, vinieron a la casa unas personas quienes se identificaron en la recepción como FBI, después vinieron hasta aquí y se presentaron como, o tocaron la puerta. No estaba en la casa, pero la cámara lo dejó grabado como migración. Luego, al día siguiente, yo asistí al FBI, asistí a migración, y ellos dijeron que no tenían nada que ver con eso, y la investigación sobre ese caso con las pruebas y los videos está en curso. Hago responsable
hago responsable al régimen venezolano de lo que pueda pasar con mi mamá. Se la llevaron anoche secuestrada. Es una señora hipertensa, es una señora que sufre de la tensión, tiene 53 años y era la responsable del hijo de mi hermana, a quienes también tienen secuestrada. Mi papá, una persona mayor, mi mamá está medicada, por cierto. Mi papá, una persona mayor de 71 años, sufre de problemas en la columna y de una hernia. Mi abuela, quien hasta el momento no sabe de esta situación, también es una señora muy mayor, hipertensa también, y hace unos meses atrás le dio un ACV y se encuentra en el proceso de recuperación. Aquí manteniendo un poco la esperanza de que al enterarse de la noticia no ocurra un mal mayor con mi abuela, y tratando de decirle las cosas de la mejor manera, de la mejor forma para no afectar más su salud. Bueno, habiendo hecho esta denuncia, habiendo explicado el por qué nuevamente aquí frente a ustedes, frente a las cámaras, quiero hacer el fin y expresar con ustedes el fin de este programa, que el secuestro de mi familia es solamente una introducción a él, pero no es el fin de este programa. Perdón. El fin de este programa, como bien lo dice el título, es una atención a los militares, funcionarios, políticos, medios de comunicación y sociedad venezolana. Estamos en el 2025, en abril del 2025. Ya tenemos más de 25 años de dictadura. 25 años perdiendo. 25 años viendo morir a nuestros amigos. 25 años sufriendo las calamidades de una dictadura criminal. 25 años aguantando y resistiendo. 25 años intentándolo. 25 años tratando de sobrevivir. 25 años donde cada día al acostarnos queremos amanecer con la esperanza de que el día siguiente toda esta pesadilla haya terminado. 25 años donde nos ha tocado despedir a seres queridos. 25 años donde se han marchado muchos y en varios de los casos no hemos podido ver más. 25 años de una constante lucha. 25 años donde lo hemos intentado todo. Y ha sido fracaso tras fracaso. ¿Y por qué hemos fracasado? Porque hemos fallado. Hemos fallado como sociedad. Hemos fallado como país. Hemos fallado como institución armada. Hemos fallado por los gremios comunicacionales, por los políticos. No se le echa la culpa a uno, no se le echa la culpa a otro. La culpa es de todos. La culpa también es de aquellos quienes con indiferencia sienten que no es su responsabilidad defender el país. Quienes mientras unos están en las cárceles detenidos, otros están bajo tumba, bajo tierra, otros están luchando, hay unos que están disfrutando de conciertos, de las mieles de la vida, ignorando o haciendo caso omiso
al verdadero problema de nuestro país, así siendo indiferentes ante un problema que nos acoge a todos. Y uno de los principales culpables en que esto continúe, y hay que decirlo con responsabilidad, pero tampoco con culpa, porque nadie quiere ver a sus familiares mal, nadie quiere ver a sus familiares pasando necesidad. Uno de los culpables somos nosotros, los que estamos en el exterior. Somos nosotros porque alimentamos a la dictadura. Somos nosotros porque quienes a diario enviamos miles y miles y cientos de miles de dólares, de soles, de pesos a Venezuela para mantener la economía del régimen. Porque el sueldo, el salario venezolano no alcanza para mantener un país, para mantener una familia, para mantener a una sociedad. No alcanza. Y somos nosotros, los que estamos afuera, quienes estamos contribuyendo y siendo la economía del régimen, apagando las necesidades que sufre el país, apagando la lucha quizás que se pueda generar por el deterioro de los servicios, por la falta de medicamentos, por la falta de dinero para comprar todos aquellos insumos, comida y productos de primera necesidad. Somos nosotros quienes estamos siendo la economía de Maduro y su régimen. Nosotros estamos manteniendo económicamente la estabilidad del régimen venezolano, porque acabamos con las necesidades en Venezuela. Y una población que no tiene necesidades, que ojo, no las suple el régimen. Un pueblo que no tiene necesidades es un pueblo que no va a tener la obligación ni el deber de salir a luchar, de salir a protestar, de salir a reclamar lo que por derechos nos corresponde. Y con ese mismo dinero del que nosotros nos cohibimos en el exterior de ir a cualquier sitio o comprarnos cualquier cosa por dárselo a nuestros familiares, con ese mismo dinero vemos cada fin de semana licorerías llenas, estadios llenos, conciertos llenos, carros que van y vienen por cada autopista para salir al disfrute. Algo que nosotros, quienes somos los que enviamos el dinero, nos cohibimos. Y damos en Venezuela una vida a las personas que allí se encuentran, que en muchas oportunidades no agradecen el esfuerzo con que quizá nosotros hemos conseguido ese dinero para enviárselos a ellas. Y seguimos supliendo las decadencias y las deficiencias del Estado para mantener un país equilibrado, porque supliendo las necesidades de nuestros familiares, mantenemos un equilibrio económico en el Estado y son ellos una carga menos para el régimen venezolano. Y con esto no estoy diciendo que debemos de dejar de enviarle a nuestros familiares dinero, no estoy diciendo con esto eso, sino que es una de las causas por las cuales se sostiene el régimen. Y la migración inducida, uno de los aspectos por la que fue hecha y fue llevada a cabo fue por esto. Todo es parte de un plan. Nada es coincidencia. El que piense que aquí todo es coincidencia está mal. Todo es parte de un plan. Un plan bien estructurado de una organización criminal que ha trascendido las fronteras venezolanas, llevando no solo la devastación del régimen interno, sino a lo externo, donde ha invadido países
con bandas criminales, con droga, con delincuencia, con marginalidad, llevando pobreza e inseguridad a cada uno de estos países donde inducidamente se ha generado y están sufriendo la migración venezolana. Me disculpan, se me estaba descargando la computadora. Aquí estoy de nuevo. Pero ¿cuánto más tenemos que soportar? ¿Y qué tenemos que hacer para no seguir soportando esto? ¿Qué tenemos que hacer? Hay una máxima de la guerra que funciona perfectamente, escrita hace más de 5.000 años por un estratega, un general chino de la guerra, que dice: divide y vencerás. Y esta división que ha generado el régimen en la población venezolana es la que ha hecho que el régimen gane. Es la que ha hecho que hoy, 25 años después, todos los movimientos de lucha militar, civil, político, económico, sigan fracasando. Es más fácil pelear contra 5 sectores y utilizando que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, que todos juntos contra un sistema. Si el fin último es el mismo, ¿por qué hemos de estar divididos? Y es el fin de este programa. Este es el fin de este programa. Solo la unión de todos los sectores militares, policiales, sociales, políticos y comunicacionales nos va a dar la victoria. Mientras los políticos sigan viendo a los militares en el exilio, a los militares patriotas, como un caso aislado, donde tienen que tener un poco de distancia para no involucrarse y no ser llamados parte de una rebelión, pues tendremos 2 sectores distintos peleando el uno con el otro. Mientras los militares tengan la misma distancia con los políticos por X circunstancias que hayan pasado, seguiremos siendo 2 bandos queriendo luchar por un país con ideas distintas, que quizás en el camino nos encontremos, nos enfrentemos y seamos nosotros mismos los hacedores de ese fracaso. Mientras la sociedad venezolana salga a protestar libremente, autónomamente y espontáneamente, sin que la presencia política o la presencia de militares patriotas los acompañe, seguirán siendo reducidos, seguirán siendo aplastados, condenados e ignorados por la dictadura. Porque es que nos hemos acostumbrado a ver de que la lucha de los políticos es de los políticos. La lucha de los militares es de los militares. La lucha de la sociedad civil es una lucha de la sociedad civil. Y es allí donde fracasamos. Cuando queremos emprender una lucha, cada quien por su lado, sin entender que el país nos pertenece a todos, que todos queremos la misma libertad, que todos tenemos el mismo deseo de regresar a nuestro país y los que están adentro tienen el mismo deseo de los que estamos afuera regresen. En el momento en que todos los sectores nos unamos, en ese momento seremos libres, porque no hay nada más fuerte y nada más que la dictadura les teman que a un país unido y comprometido. Y a eso
es lo que la dictadura le teme, a que terminemos uniendo todo un país en una sola masa. A eso es lo que le teme la dictadura. Es por eso que vienen constantes decepciones y decepciones. ¿O es que ustedes creen que hay actores políticos falsantes, como dicen en las redes sociales, alacranes, quienes se pintan como los hacedores de justicia y como los libertarios de nuestro país, llenando de esperanza a la población y que luego sucumben ante el fracaso y terminan siendo parte del sistema del régimen? Es allí donde entonces la población, los militares, los comunicadores y los otros sectores ven que no se puede confiar en los políticos y mantienen a un sector aislado y con recelo de los otros sectores. Cuando ven militares que infiltran operaciones, militares que reprimen a la población, militares que matan inocentes y encarcelan inocentes, tienen a la población aislada y distante y a los políticos y a los medios de comunicación distantes del sector militar. Cuando vemos a la misma sociedad civil a través de estos que llaman el régimen, los jefes de calle, las señoras del club, infiltrados por doquier ¿cómo es que le llaman? Patriotas cooperantes. Entonces mantenemos un recelo, los otros sectores, con la población civil, de que no haya un infiltrado o de que no haya alguien que nos vaya a delatar. Y entonces así creamos distintos grupos que desconfían uno del otro y del otro y del otro, y que por esa estrategia del régimen de divide y vencerás, no permite que todos los sectores del país se unan en una sola lucha, en un solo propósito y en un solo fin. Porque divide y vencerás es la máxima que ha utilizado el régimen en todos estos 20 años, 25 años. Cuando entendamos que no son políticos, que no somos militares, que no son sociedad civil, sino que somos un país completo, con una misma determinación, con una misma misión, que es la libertad, y dejemos a un lado los egos de protagonistas, las ínfulas de superioridad o liderazgo, en ese momento, empezaremos a sentir el cambio en Venezuela. En ese momento nos enrumbaremos a caminar por el camino seguro. Allí encontraremos el camino correcto hacia la libertad. Si ustedes, señores del régimen, Diosdado, Maduro, Granco, toda la estructura criminal, piensan que deteniendo a mi familia van a doblegar mi fe inquebrantable, mi amor por el país, mi deseo de volver a mi tierra, pero siendo libre, no lo van a conseguir. Me duele en el alma que mis familiares hayan sido secuestrados anoche. Me duele en el alma que mi hermana y mis primos tengan 85 días, 86 días desaparecidos. Me duele en el alma que mis amigos estén detenidos. Sí, me duele en el alma. Decir que no me duele es mentira, porque me duele, y me duele bastante. Pero no me van a doblegar. No van a doblegar este espíritu de lucha. No van a doblegar mi amor por el país. No van a doblegarme a que me ponga de rodillas ante ustedes. Desde el 2017 está pasando esto conmigo y con muchos otros más tiempo que yo. Y sí, sé que quizás van a tomar más represalias con mi familia,
pero aquí seguiré. Porque el problema es que en Venezuela no existe un fósforo encendido y que entregándome yo o muriéndome yo se apaga el fósforo. En Venezuela hay un incendio entero que no podemos pretender apagar con una taza de agua. El yo entregarme, el yo ir a doblegarme ante ellos, es simplemente servir de mal ejemplo para el resto de la sociedad, para el resto de los compañeros militares, para el resto de todos aquellos que quieran hacer algo por el país. Y yo no pretendo ser un mal ejemplo para ellos. Muy probablemente, quizás, con esto que digo y con todas las cosas que se ha hecho, muy probablemente mi vida no tenga un destino seguro. Quizás me acorte el tiempo de vida, no lo sé. Que Dios me proteja y proteja a todo nuestro país. Pero prefiero ser el ejemplo de alguien que luchó hasta su último aliento y que no se doblegó antes de ser aquella persona que sucumbió y se doblegó ante una dictadura. Porque ¿qué es lo único que nosotros podemos hacer frente a la dictadura? Resistir, decir que no. En el momento en que nos dobleguemos, le damos poder a ellos. Y ustedes conmigo no tienen poder. Ustedes conmigo no tienen el poder de hacer, de decidir lo que yo tengo que hacer. De decidir por mí lo que yo tengo que hacer en los días futuros o la dirección de mi vida. No. Yo decido decir no. Y hasta mi último aliento diré no. Y sí, quizás también sea un mal ejemplo morir. Morir por la lucha del país quizás sea un mal ejemplo para muchos. Pero dentro de eso, sé que el ejemplo será que jamás podrán decir que Rodríguez Araña se rindió. Porque no me voy a rendir. No me voy a rendir ante ellos. No me voy a rendir ante su estructura criminal. Y hasta el último día de mis vidas, le seguiré diciendo a la dictadura que no. Como lo hizo nuestro compañero Ronald Ojeda, como lo hizo Oscar Pérez, Pimentel, los hermanos Lugo y muchos más que cayeron en manos de la dictadura. Su ejemplo, su sacrificio, su moral, su espíritu debe ser honrado por cada uno de nosotros. No podemos permitir que sus muertes hayan sido en vano. No podemos permitir que aquellas personas que dieron la vida por ti y por mí estén en el cielo como almas perdidas, sin rumbo, y que todo el futuro que tenían por delante haya sido arrebatado en vano. Tenemos que tener conciencia, corazón, para ver el sacrificio que otros hicieron por nosotros. El sacrificio que unos hicieron para que tú estés hoy en día en tu casa, sentado con tu familia. Tenemos que ver el sacrificio que hicieron o que están haciendo y siguen haciendo los miles de presos militares, los miles de presos civiles, que están allá en las mazmorras del régimen, porque aún sin conocer tu nombre, sin conocerte a ti, sin conocerme a mí, decidieron luchar por ti, entregar su libertad, entregar el no ver crecer a sus hijos.
entregar su futuro, sus carreras, por ti. Sacrificaron todo por ti. Y tú indiferentemente, no volteas a verlos, no volteas a solidarizarte y mucho menos a agradecer lo que han hecho por ti. ¿Cuánto no le serviría a la familia de un preso político un aporte económico, moral o solidario que puedas hacer con menos de lo que te gastas en un concierto que vas, de tantos que se hacen en Venezuela, en un viaje a la playa, de tantos que hacen en Venezuela, en litros y litros de licor, de tantos que se toman en Venezuela? Mientras que vemos presos políticos en Venezuela que pierden 10, 15, 20 kilos y otros que mueren de hambre en Venezuela. ¿Dónde está nuestro compromiso con el país? ¿Dónde está nuestra solidaridad con ellos? ¿O ustedes creen que en Venezuela no mueren presos políticos? Que están en las cárceles del régimen. Mueren, todo el tiempo mueren. Ante tu mirada indolente, ante tus fiestas y celebraciones indolentes, hoy hay familias visitando presos políticos que tienen 10, 5, 4 años detenidos. Hoy, Domingo de Ramos, hay familias llevando flores a un cementerio por personas que dieron la vida por ti y que muy probablemente muchos hoy estén disfrutando mientras otros están llorando. Están llorando porque otro sector aislado de Venezuela decidió luchar por ti, que eres indiferente. La culpa también es de otro sector muy importante y creo que es uno de los más importantes sectores en Venezuela, que son de los medios de comunicación, influencers, youtubers, comunicadores sociales. Una gran parte de la responsabilidad, para no decir culpa, recae sobre ustedes, porque son ustedes quienes marcan la agenda de lo que se ha de hacer en Venezuela. En Venezuela no existe medios de comunicación libre. Entonces son los medios digitales los que marcan el rumbo, la agenda y el trazo de lo que se ha de hacer en nuestro país. ¿Y quiénes deciden en esos medios qué es importante y qué no es importante para que la población se instruya, para que la población sepa, para que la población se informe? ¿Quién decide qué noticia es importante y qué no? ¿O es que acaso la captura quizás de un preso o de un político es más importante que la de un ciudadano que decidió arriesgarlo todo por el país? ¿Quién decide y quién pone en una balanza qué es importante y qué no es importante al momento de cubrir esa noticia? Porque los medios de comunicación, los programas, no voy a decir todos, pero sí muchos programas, marcan una agenda económica que les genere, y no digo que no, porque tienen que pagar empleados y cualquier cantidad de cosas, pero nos abocamos más a lo que produzca lucrativamente y que quizás algo que no va a producir la relevancia para ustedes económicamente, lo echamos a un lado. Y les puedo poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes
¿Cuántos de ustedes saben de estas personas que están detenidas? ¿Cuántos de ustedes saben de Daniela Alexandra Araña Gutiérrez? Prima mía, por cierto. ¿Cuántos de ustedes saben de Wilfredo José Díaz? ¿Cuántos de ustedes saben de Henry Alberto Castillo? ¿Cuántos de ustedes saben de Gilbert Araña? ¿Cuántos de ustedes saben de Juan Lago Ochoa? ¿Cuántos de ustedes saben de Génesis Rodríguez Araña? Mi hermana, por cierto. ¿Cuántos de ustedes saben de Damián Rojas? ¿Cuántos de ustedes saben de Maykelis Borges? Que, por cierto, esta señorita está detenida. Tiene 5 meses de embarazo. Y de los 5 meses de embarazo, 3 ha pasado en un sótano del Dijesín. Y pregunto yo, ¿cuántos medios de comunicación, cuántos influencers, cuántos comunicadores y medios digitales han informado de esto? Y digo esto porque es un caso personal, pero así como esto, muchísimos casos en las constantes protestas y reclamos que hace la sociedad civil, ¿cuántos no se llevan que desconocemos? Y mi pregunta es, ¿quién pone en una balanza qué es importante y qué no para el país? ¿Quién pesa a cada sector o a cada persona? Es una agenda económica que le genera beneficio propio. Porque aquí estamos. Y aquí siguen muchos que aunque están distantes del régimen y quieren la libertad para nuestro país, están allí como sandijuelas, alimentándose externamente indirectamente de este tipo de cosas que pasan en el país. Porque es que los medios de comunicación tienen una agenda diaria, tienen un cronograma de actividades, tienen un cronograma y eso tiene que cumplirse. Si tienes algo que decir, ok, allí está el programa, hay que decirlo. Y si no tienes nada, hay que decir algo. Porque no es información, es simplemente hay que cumplir el cronograma. Cuando hay una información que decir, se dice. Y cuando no, se dice algo. Simplemente así, pero el show debe continuar. Y me perdonan, pero es así. Me perdonan muchos medios de comunicación que quizás sí hablan y transmiten lo que son. Pero la cuestión es, ¿quién tiene la balanza para decidir qué es y qué no es importante para el país? ¿Quién tiene la balanza para decidir lo que tú debes o no escuchar? ¿Quién tiene el poder para decirte y hacerte saber lo que tú debes saber? Y entonces marcan una agenda, quizás muy distante, muchas veces, de la realidad. Les pongo un claro ejemplo, como muestra de lo que digo. En julio del 2017 salió a la luz un gran hombre, queriendo mucho por el país, deseando muchas cosas para ustedes, para mí, para toda una nación, que fue Óscar Pérez. Muchos de los que me están viendo ahorita y de que quizás hoy hacen eco
de la muerte, del asesinato de Óscar Pérez y su equipo, en aquel tiempo, en el 2017, pesaron en una balanza a nuestro mártir. Y su peso no calificó para ser ayudado, para ser apoyado, para ser expuesto en las redes sociales su lucha. Y muchos lo tildaron de infiltrado, muchos lo tildaron de doble agente, de un show. ¿Y dónde está Óscar Pérez ahora? Que quizás si Óscar Pérez hubiese tenido el apoyo comunicacional y se haya podido materializar su liderazgo en el país, trazado por una agenda apoyada por los medios de comunicación hacia un hombre valeroso, quizás nuestro país hoy fuese libre. Quizás hoy no estaría yo aquí dando este video y estuviese en mi país, así como muchos de los que me están viendo. Pero lo pesaron y no calificó. Pero quizás sí, en ese mismo tiempo, en ese mismo año 2017, en el segundo semestre, sí le dieron importancia a una agenda política de negociaciones en República Dominicana, no sé si se recuerdan, entre algunos actores políticos y el régimen venezolano. Esa agenda, al compararla con nuestro compañero Óscar Pérez, pesó más que la de nuestro héroe. Y medios de comunicación, influencers, youtubers, sí se montaron en esa agenda, porque esa sí era importante. Esa sí generaba un lucro económico de cómo mantener el sistema. ¿Y a qué nos llevó esa agenda? 7 años después, aquí seguimos. Y de esa agenda se han trazado más. Y no pasó ni un año cuando ya nuestro compañero Óscar Pérez no estaba. Entonces, ustedes como sector comunicacional tienen una gran responsabilidad de lo que ha acontecido en el país y de que estemos donde aún estamos. Porque el valor de las cosas las pesan, o de las personas las pesan por el carácter económico que produzcan y no por el carácter humano, no por el carácter moral, no por el carácter de lo que representa su lucha por el país. Y así como este ejemplo han habido muchos. Cuando pasó lo de nuestro compañero Ronald Ojeda, me recuerdo yo que en ese mes de febrero del 2024 comenzamos muchos a denunciar el caso y muchos prefirieron guardar distancia porque dijeron que era falso y restaron importancia. Me acuerdo yo a una señorita de un medio de comunicación digital, que no voy a mencionar su nombre, no vale la pena, porque aquí en este programa estoy tratando de que entremos en conciencia y no de señalar. Pero me recuerdo yo que esa señorita dijo: Rodríguez Araña ha llevado la lucha de personas que terminan siendo topos, como pasó con el capitán Ángelo Heredia. Más de un año y medio después, el capitán Ángelo Heredia sigue detenido en el rodeo y con un disparo en una pierna. Topo porque mediante tortura, mediante alucinógenos, mediante presión, secuestro, hostigamiento, lo obligaron a decir algo en contra de su voluntad y que llega un momento en que el cuerpo no resiste más y por carácter natural de subsistencia, de sobrevivir, tuvo que hacerlo. A eso representas topo.
Quisiera yo que te sentaras, te pusieras en sus zapatos, te sentaras en la silla donde él estuvo y resistas hasta la muerte y no doblegarte a ponerte frente a una cámara y montarte en un guión escrito por ellos mismos. Si puedes hacer eso, puedes tener la moral suficiente para culpar de topo, para culpar de infiltrado a personas que estaban luchando hasta por ti sin conocerte. Entonces yo defendía la causa de los topos y de Ronald Ojeda, que también intentaron hacer la misma similitud. Y esa misma persona y muchos otros que dijeron que lo de Ronald Ojeda era falso, hoy se lucran con las noticias de mi compañero. Porque es que en Venezuela no creemos en nadie hasta que no esté muerto. Cuando las personas están muertas, allí decimos, era un buen hombre, tenía unos buenos ideales, pero fuimos incapaces de reconocer en vida el valor que tuvo esta persona. Porque después de muerto, ahí sí hay que creerle. Porque es que no creo que el régimen lo fuese matado siendo mentira o se haya muerto o se haya matado él mismo. Pero como sí, se descubrió, ahora sí hay que sacar la noticia. ¿Con qué moral lo hacen? Y muy distante de la moral, ¿con qué cara hablas de ese tema? O hablan del tema de mi compañero Ronald Ojeda. ¿Con qué cara te presentas frente a unas cámaras a hablar bien y a denunciar algo que tú no creíste, que tú juzgaste? Es allí donde tenemos que entrar en el punto de reflexión, en este sector. Los políticos venezolanos creo que tienen una gran deuda con el país. Son 25 años de estrategia política que tienen luchando contra un régimen que en el 2005, en el 2006, en el 2008, en el 2010 no tenía el poder que tiene ahora mismo. Que ahora me digan que es una estructura criminal que se ha expandido, que tiene vínculos con tal sector, con tal grupo, es cierto. Y que eso dificulta más la lucha, es cierto. Pero hace 15 años atrás, los escenarios no eran los mismos. Hace 15 años atrás no se luchaba con esta estructura que se lucha ahora, e igual se fracasó. Hay que reflexionar y el decir el por qué. ¿Por qué se fracasó políticamente? Porque nos montamos en una agenda política cada 4 años. Nos montamos en el proyecto de Manuel Rosales. Nos montamos en el proyecto de Capriles 1 y 2 veces. Nos montamos en el proyecto de Leopoldo. Nos montamos en el proyecto de Guaidó. Nos montamos en el proyecto de Falcón. Nos montamos en el proyecto de Ramos Alud. ¿Y por qué fracasaron? Cuando cada uno nos prometió como país que sacarían a la dictadura. Cuando movilizaron millones de venezolanos a su agenda. Venezolanos que sin un centavo se movilizaban por todas las carreteras del país para acompañar tu agenda política, de la cual sí estabas cobrando, de la cual sí te estaban aportando económicamente, de la cual sí tenías negociaciones con empresas
y con sectores productivos del Estado que apoyaron económicamente tu campaña para quizás cuando lograras cumplir tus objetivos políticos tuvieran parte o fuesen parte del sistema económico que tú ibas a presidir. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese proyecto que tenías 100% seguro y que le ofreciste al país? ¿Con qué moral, con qué cara te presentas hoy ante el país a seguir hablando cuando fuiste un fracasado, cuando decepcionaste a una nación y cuando cada fracaso hundía más las esperanzas del venezolano? Cuando tu agenda, que no tuviste lo suficientes, para no decir qué, para materializarlo, llevó al país a otra decepción, obligó a salir más venezolanos de nuestro país, aferró aún más al régimen en el poder, porque cada intento fallido sirve de experiencia para el régimen, de cómo perfeccionar sus métodos para el siguiente que venga de turno. ¿Con qué cara y con qué moral le hablas al país? Y te sigues lucrando de ello. Distintos sectores militares en el exilio han querido hablar con ustedes. Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. No voy a decir nombre en lo absoluto. Pero sé que quizás mucho, poco o quizás nadie me vea de ellos. Pero saben que no me estoy equivocando. Saben que no miento. Que han hablado con ustedes. Y que ustedes han hecho indiferencia por el ego, por la ambición de poder quizás, en pensar en que este sector se va a superponer sobre ustedes y ustedes prefieren fracasar y que siga Maduro antes de tratar de unirnos, porque es que no se emplea esta lucha, y me disculpan los políticos que no piensen así, me disculpan de verdad, pero es que en esta lucha el político que la ejerce no piensa en cómo, primeramente, en cómo luchar contra el régimen. El político que se monta en esta agenda primero tiene un plan de gobierno diseñado, una estructura de gobierno armada, y luego que la tenga ahí piensa cómo luchar al país. No podemos pretender correr sin saber caminar. La agenda, el proyecto, la misión es sacar al régimen. No es yo ser el presidente de Venezuela. Una vez que tengamos el país libre, una vez que se logre sacar a estas células terroristas de nuestro país, ahí sí ejerzamos con democracia nuestro derecho. Pero pensamos más en cómo gobernar, pensamos más en quiénes van a gobernar conmigo que en ser libre. Y es allí lo que los lleva al fracaso. Porque entran a una agenda y marcan una agenda, marcan un camino, ya con la visión de poder en la cabeza. Y si tienes ambiciones, muy probablemente fracases en el camino, porque esa ambición que se tiene de poder te va a llevar a tener soberbia, te va a llevar a desechar a personas que quizás se acerquen a tu lado con buenas ideas, que puedan aportar significativamente positivo a tu proyecto. Pero en vez de verlo como un amigo, en vez de verlo como una contribución, lo ves como un contrincante. Lo ves como un potencial contrincante. Y si le doy una cuota de poder, si le doy una cuota de ánimo, muy probablemente en el camino me desplace. Entonces preferimos ignorar a quienes quizás se acerquen
con buenas ideas, a quienes quizás sí tengan verdaderamente algo que aportar, pero por miedo a ser desplazados, preferimos o prefieren egoístamente no darle la oportunidad, no a él o a ella, sino al país. También vemos de nuestro lado, nuestro sector militar al que yo pertenezco, también somos culpables. También somos culpables, porque quizás cuando estábamos muchos en nuestras unidades militares de manera activa, no tuvimos el valor suficiente para levantarnos en armas, para ejercer nuestro derecho, nuestro deber, perdón, para ejercer nuestro deber como militares, defender nuestra nación y deponer toda dictadura que se encuentre en nuestro país. Y preferimos, en muchos casos, pedir la baja o irnos como desertores, porque no tuvimos el valor suficiente dentro de nuestras unidades en decir alto, en decir ya basta y en hacer lo correcto cuando estábamos en los tiempos de servicio. Y una vez estando afuera, una vez que nuestra seguridad no se vea vulnerada, una vez que no corremos riesgo, allí sí decidimos alzar la voz. Allí sí decidimos contactar personas, allí sí decidimos armar grupos para rebelión aquí, para rebelión allá, para entrar al país, para conseguir dinero, para comprar armamento, una vez afuera. Cuando muy sinceramente sabemos lo que eso cuesta. Cuando muy sinceramente sabemos que conseguir ese apoyo y conseguir entrar a Venezuela, por experiencia lo digo, cuesta. Y no son las mismas capacidades que vamos a tener estando afuera como militares exiliados con sueños de insurrección al haber hecho lo propio en situación de actividad. Y no con esto quito el deseo de funcionarios, de militares, de querer entrar a Venezuela, sino que es una reflexión quizás para los que estén ahorita en Venezuela. Y que sé que son muchos los que quieren que el régimen se acabe. No esperes estar afuera para decir que no estabas de acuerdo con el régimen. Exprésalo. Hazlo realidad. Tienes una compañía a tu mando. Y una compañía de alto poder. Tienes un batallón. Tienes personas que seguro te seguirían si das el primer paso. No esperes estar afuera para decir yo no estaba de acuerdo con el régimen. Creo que es la culpa de cada sector. Pero cuando nosotros internalicemos en que no somos perfectos, en que sí hemos fallado, en que yo no me las sé todas, en que no tengo el plan perfecto, en el momento en que me humille ante Dios y reconozca que soy un ser humano que es capaz de cometer errores y que en la unión está la fuerza, en ese momento nos iremos fortaleciendo. En ese momento empezaremos a construir el monstruo que el régimen le teme. En ese momento empezaremos a construir el inicio del final de la dictadura. Cuando dejemos los egoísmos entre los sectores, cuando dejemos los recelos entre los sectores y donde empecemos a trabajar como un todo, rompiendo la estrategia del régimen del divide y vencerás, en ese momento empezaremos a hacer las cosas bien. En ese momento ya no seremos 30 millones de venezolanos queriendo ser libres. En ese momento seremos 30 millones de venezolanos luchando por la libertad.
Ya pasaremos de deseos a luchar por ellos. Y repito, ya no seremos 30 millones de venezolanos queriendo ser libres. Seremos 30 millones de venezolanos luchando por la libertad. Cuando entendamos que el país es mío, es tuyo, y que como es mío, yo debo luchar por lo mío. Allí empezaremos a recorrer el verdadero camino hacia la libertad. Entonces, este es el mensaje. El mensaje es unión. El mensaje es valentía. El mensaje es fuerza. El mensaje es compromiso. El mensaje es fe. Porque se necesita de Dios para luchar contra este sistema. El mensaje es que somos Venezuela. El mensaje es que no es Rodríguez Araña. No es la Operación Aurora. No es María Corina. No es el Comando con Venezuela. No es el gremio de trabajadores de la salud. No es el gremio de, del sector educativo. No es el gremio de los abuelitos pensionados. No es el gremio de los comunicadores. Es Venezuela. Es Venezuela. Y Venezuela es nuestra. Y muy probablemente con este mensaje que estoy haciendo, quizás la represión contra mi familia aumente. Quizás es lo antónimo a lo que esperaba el régimen que yo hiciera. Y quizás aumente la represión, muy probablemente. Y contra mí. Pero alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que hacerlo saber. Alguien tiene que crear conciencia. Y alguien tiene que decir la verdad. Y quizás para muchos no la sea, pero es mi verdad. Y es la verdad que yo quiero decirles. Venezuela no necesita políticos queriendo ser presidentes. Venezuela no necesita militares queriendo ser presidentes. Venezuela no necesita comunicadores queriendo ser presidentes. Venezuela no necesita una sociedad buscando un líder para que sea presidente. Venezuela necesita es de los venezolanos queriendo luchar por su país. Es lo único que necesita Venezuela. No necesita más nada. Necesita solo venezolanos unidos queriendo luchar por su país. Así que yo le hago un llamado de reflexión. No le estoy pidiendo con esto que crean en mí, que me contacten a mí, que digan, yo quiero hablar con él o qué planteas tú. No, con esto no quiero eso ni aspiro a eso. Pero sí le hago un llamado a usted, señora María Corina, a usted, señor presidente electo Edmundo González. Miren para un lado, escuchen, vean a su alrededor, quítense por favor un poco
un poco lo que les obstruye la vista hacia los lados. Y dense cuenta que al lado de ustedes han querido estar personas que quizás puedan contribuir y acelerar este proceso de derrocamiento de la dictadura. Y no lo digo por mí, porque yo no, pero quizás sí hay otras que han querido plantear buenas ideas, que han querido contribuir positivamente y que han sido ignorados por la soberbia, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, por el miedo. Pero me pregunto yo, ¿es acaso un delito para el país delante de sus ciudadanos y delante de la comunidad internacional que en su lucha política esté ligada o contribuya una parte del sector social, comunicacional, militar, cuando la unión hace la fuerza? No pretendamos o no dejen que la soberbia nos lleve una vez más al fracaso, porque sé que no ha terminado la lucha que ustedes emprendieron, pero no dejemos que acabe con un final drástico como los otros. Despojémonos de las ambiciones de poder, porque el país no necesita presidentes, el país necesita libertarios en este momento. Compañeros militares, tanto en el exilio como en situación de actividad, amarrémonos bien las botas, sintamos el peso de cada uno de los rangos y la jerarquía que portamos, el olor y el calor del uniforme, hagámoslo respetar. No portes el uniforme. Cualquiera en carnaval se puede disfrazar de militar. Cualquiera puede ir a una tienda y disfrazarse de militar. No seas un disfraz de militar. Sea un militar. Abócate a lo que te concierne, a lo que es tu responsabilidad. Abócate a lo que verdaderamente tienes que hacer. Un militar era sinónimo de valentía, de entrega, de sacrificio, de honor. Y hoy en día todas esas cualidades se han convertido en defectos. No puede ser militar el que guarde, el que carezca de dignidad, pundonor y relajada conducta. Dejemos el miedo y apoyemos desde nuestro espacio en la libertad del país. La nación espera mucho más de los hombres de uniforme. La nación espera mucho más de cada soldado, tropa profesional u oficial de nuestro país. Que no te dé pena salir uniformado a la calle. Te da vergüenza que las personas te vean como militar porque sabes que no estás haciendo lo correcto. Te da vergüenza portar el uniforme porque sabes que es sinónimo de cobardía. Por eso no sales uniformado a la calle. Por eso no dices que eres militar. Cuando antes con orgullo portábamos nuestro uniforme y salíamos a la calle y éramos reconocidos como hombres de honores y valentía. Hoy en día te da miedo salir uniformado. Te da pena ser militar. Rescatemos la imagen con la que representábamos al país. Rescatemos el orgullo que sentíamos al decir que éramos militares. Y como rezaba nuestro refrán en los tiempos pasados, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y esos pocos
eran hombres de honor. Al sector comunicacional, no deben tener una balanza para pesarnos. No deben tener una balanza para decir de qué se debe enterar la población y de qué no se debe enterar. Cada ciudadano en Venezuela cuenta, cada vida, cada libertad arrebatada, cada vida despojada es tan importante como la de cualquier otro sector o de cualquier otro ciudadano. ¿Cuántas personas no han pasado por la vida y han muerto teniendo grandes ideas que nunca pudieron ser realizadas? No dejemos que siga ocurriendo. No le marquemos a Venezuela lo que debe o no saber. Venezuela debe saberlo todo. El país debe saberlo todo. Cada persona merece importancia. Cada persona merece ser escuchada. Cada persona merece ser vista. Cada denuncia merece ser recibida. Porque todos somos venezolanos. ¿Qué es un gobernante sin su población? No es nada. ¿Y quién pone al gobernante? Lo pone cada persona al momento de votar. Y es allí donde vemos el poder de cada ciudadano. Desde los lugares más recónditos de nuestro país, ese voto que dio ejerció el poder más grande que pudieron dar cualquier cámara de televisión. Porque el poder reside en el ciudadano. Así que cada vida cuenta, cada libertad cuenta, cada lucha cuenta. Cada persona representa una célula de nuestro país. Y si no le damos la importancia necesaria a esa célula, el cuerpo se va a ir deteriorando, nuestro país se va a ir desgastando y va a terminar muriendo. No pesemos nuestra nación, no pesemos las noticias, porque Venezuela, los ciudadanos, el país no tiene un precio, el país tiene un valor que no se puede comprar. ¿Cuántos transmiten partidos de fútbol, conciertos? ¿Cuántos se solidarizan por quizás la burla que le pudieron haber hecho a algún famoso? ¿Y cuántos medios de comunicación están ahorita, en este momento, en el rodeo, asistiendo a las víctimas, entrevistando a las víctimas o darle cobertura, denuncia a las víctimas que están ahorita detenidas en el rodeo y sus familiares que están en este momento, quizás muchos saliendo de la visita o intentando entrar y no los dejan, y para poder verlos, los tienen que encapuchar completamente y pasar a un pasillo donde ven a sus familiares detrás de un vidrio por 20 minutos. ¿Cuántos medios de comunicación están allá en este momento ahorita? ¿Y cuántos medios de comunicación están ahorita quizás transmitiendo un partido, transmitiendo una publicidad que les genere dinero? Porque eso, en la balanza, es más importante para ustedes. Y esos ciudadanos que están allá, que decidieron luchar por ti, dueños de medios de comunicación, periodista, youtuber, influencer, lo que sea, no reciben tu atención, no reciben tu aprobación. Y allá están los familiares ahorita. Quizás sin un centavo en el bolsillo,
quizás sin un desayuno o un almuerzo encima, mientras que otros nos estamos gastando el dinero en cualquier cosa. La empatía, la humildad, la solidaridad nos llevará a ser un mejor país. Y hacia eso tenemos que luchar. Venezuela no necesita militares, no necesita políticos, no necesita presidentes, no necesita sociedad aislada, como ya lo dije. Venezuela necesita de los venezolanos. Cuando entendamos eso, empezaremos a debilitar al régimen. Cuando entendamos que solo la unión hará la fuerza, cuando entendamos o dejemos a un lado las aspiraciones personales por las colectivas, allí empezará a temblar el régimen. Allí empezará a desmoronarse el imperio maligno que se ha creado en Venezuela. En ese momento, cuando todos nos unamos con un mismo fin, con el mismo sacrificio de todos, donde cada uno contribuyamos activamente, cuando cada uno entendamos que Venezuela es nuestra responsabilidad y por lo tanto debemos luchar por ella, en ese momento, aquellos que infunden miedo empezarán a sentir miedo, porque empezarán a experimentar que su final está cerca. Cuando hagamos eso y entendamos eso, ellos tendrán miedo. Es la reflexión que quería hacer hoy. Es lo que quería expresar. Después de mucho tiempo sin estar por aquí y luego del secuestro de mi familia. Muchísimas gracias a los que estuvieron aquí viendo quizá esta intervención más o este programa más de los tantos que se ven. Pero agradezco que se hayan quedado hasta el final a verlo. Agradezco mucho. Tenemos que amar al país. Tenemos que amar a Venezuela. Tenemos que sacrificarnos con valentía por nuestro país. Tenemos que dejar a un lado los egos y aspiraciones personales. Tenemos que unirnos como un todo. Tenemos que dejar de clasificar por importancia a nuestro país. Tenemos que llamarnos venezolanos y tenemos que luchar como venezolanos. Tengo tiempo que no estaba por aquí y voy a leer algunos de sus cosas porque de esto se trata. No se trata de que alguien te diga qué hacer. Se trata en que todos digamos lo que tenemos que hacer, lo que sentimos. Y con el mismo respeto que ustedes me escucharon a mí, con el mismo respeto debo yo escucharlo a ustedes. Porque las críticas no las tenemos que ver como amenazas o como formas negativas de expresión, sino como formas de aprendizaje hacia algo que quizás estemos haciendo mal. Porque las críticas no se hacen para dañar a alguien. Las críticas en muchos de los casos se hacen
para corregir algo que está mal y no nos convirtamos en aquello que tanto criticamos, y que el refrán de que lo que se critica se practica no aplique en este momento, porque criticamos al régimen por autoritario, criticamos al régimen por soberbio, criticamos al régimen porque viven en un mundo de fantasía donde dicen y expresan que todo está bien, pero cuando alguien nos dice que estamos haciendo algo mal, actuamos de la misma manera que el régimen. Cuando alguien quiere hacerte saber o exigir algo, actuamos igual que el régimen, ignorando esos comentarios o esas opiniones, esas críticas, culpándolos o culpándolos de que están atacando algo que estoy planteando y de manera perfecta. Y nos convertimos en aquello que tanto criticamos. Cuando no aceptamos que nos exijan, cuando no aceptamos que nos critiquen, cuando no aceptamos que nos pidan, sacamos dentro de nosotros aquello más profundo contra lo que estamos luchando. Nos convertimos en un mimetizaje de lo que estamos criticando. Entonces acepta que te equivocas, acepta que cometes errores, acepta que eres un ser humano y puedes fallar, y acepta que otras personas pueden saber cosas que tú no sabes. Acepta que existen personas que pueden llegar a ti a contribuir positivamente en aquello que estás queriendo o que estás proponiendo para el país. Y no seamos igual que el régimen. Tenemos ojos para ver, tenemos oídos para escuchar, boca para hablar. Entonces los voy a leer aquí a muchos de ustedes y darles las gracias por escucharme y bueno, antes de leerlos les voy a mostrar lo que fue el secuestro de mi familia, o bueno, cómo quedó la casa de mi familia esta mañana. Ahí yo dejé esta puerta abierta, ahí registraron todo eso, miren. ¿Ya están grabando? Sí, porque José Ángel dijo pero que... con voz, hable, mire todo el desastre que dejaron, miren. Como dejaron la casa donde mi hermana le registraron. Mira. ¿Y ustedes le avisaron a José Ángel? Claro, de una vez. No, ya no registraron nada. Eso, lo único que tiraron fue eso ahí. El cuarto de ella está igualito, ¿no? Aquí el cuarto de José. Se ve que revisaron la gaveta. Las gavetas, buscaron las gavetas y... Mira, José. Ahí graban. Mira, papá. Se ve un poquito de café de este, ¿verdad? Y nada, no han llegado tampoco allá. Mira, José,
Aquí es el cuarto donde estaba durmiendo su mamá. Bueno, eso es parte de cómo quedó la casa. Y mis familiares son estos. Este es mi papá, que fue secuestrado esta madrugada. Tiene 71 años. Se lo llevaron a las 3 de la mañana de la casa. Y esta es mi mamá. También se la llevaron esta madrugada de la casa. Esta es mi mamá con mi hermana y el hijo de mi hermana, quien también está secuestrada. No pido clemencia, porque no me voy a doblegar ante ustedes. No pido clemencia. Pero ustedes saben que no me van a doblegar. Ustedes lo saben. Tan cobarde o tan cobardes que no se atreven ustedes mismos. Tan cobardes que usan una estructura porque tú mismo, persona a persona, no puedes. Y muy probable muy probable no, que Dios me cuide y cuida a muchos, quienes sufren lo mismo. Porque no puedes. No puedes tú solo. No pueden ustedes solos. Y la pelea es peleando. Pero hasta mi último aliento diré que no. Y ojalá que no ocurra. Pero en un supuesto negado caso, mi muerte será el ejemplo de tu cobardía, de su cobardía. Mi muerte será el reflejo de lo cobarde que tú eres. Porque sin tu estructura no eres nadie. Y sobre mí no tienes autoridad. Sobre mí no tienes poder. Porque yo hasta el último día de mi vida voy a decir que no. Y viva mi país libre. Y ojalá, Dios quiera, yo logre ver a mi país en libertad y pueda regresar a un país libre. Y Dios también me conceda el honor y la dicha de contribuir en ello. Y si no, me voy con la satisfacción de que no me pudieron doblegar. Porque un hombre con convicciones e ideales es más fuerte que 1000 armas empuñadas. Y siempre, siempre
diré que no. En honor a mis ideales, a mis principios y en honor a los que le arrebataron la vida antes que a mí. En honor a Óscar Pérez, en honor a Pimentel, en honor a los hermanos Lugo, en honor a Ronald Ojeda, en honor al capitán Acosta Arévalo, en honor a Fernando Albán, en honor a Vallenilla, en honor a Pernalete, en honor a todos aquellos que están hoy presos, detenidos, secuestrados por ustedes, en honor a la familia que me tienen secuestrada, solamente estaré de rodillas ante Dios, pero no ante ustedes. Jamás dejaré que tengan poder sobre mí. Porque hasta morir lo decido yo. Viva nuestro país libre.